Bueno, seguimos entonces con ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, y esta ya es la última clase que vamos a tener sobre estas ecuaciones, porque queda solamente ver la ecuación diferencial total o exacta, ¿sí? Ecuaciones diferenciales, básicamente, ¿sí? Su nombre me está indicando que hay una diferencial total dentro de esta ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, la estructura de esta ecuación diferencial es igual, ¿sí?, a cualquier otra ecuación diferencial, ¿sí? Pero para poder saber yo si es total o exacta, primero tenemos que llevarla a esta forma, la ecuación diferencial, a su forma implícita. ¿Por qué a esta forma? Porque, ¿sí?, las ecuaciones diferenciales totales o exactas, ¿sí?, así como están escritas, son la diferencial total de una función potencial, ¿sí? Función potencial es una función que varía en un valor constante, ¿sí? Como esto. Entonces lo que se dice es que esto que tenemos acá es la diferencial total de esto. Y para eso tenemos que recordar un poquito que era la diferencial total de una función que tiene dos variables independientes. Si hacemos referencia a cómo lo vimos en el primer cuatrimestre, nosotros teníamos una z igual a f de xy, ¿sí? Y su diferencial, cuando nosotros tenemos un campo escalar de dos variables, era igual a la derivada parcial con respecto de x de la función por diferencial de x más la derivada parcial con respecto de y de la función por diferencial de y, ¿sí? Entonces lo que se dice es que esto que vemos nosotros acá es el diferencial total de u, o sea, esto. La idea es, para poder resolver esta ecuación diferencial, nosotros tenemos que encontrar la función u, la función de donde sale la diferencial. Pero para saber si es realmente la diferencial de u, nosotros vamos a hacer una comprobación. Vamos a decir que la función, que en este caso se llama m, ¿sí?, la vamos a derivar parcialmente con respecto de y. Y a la función que se llama n, ¿sí?, la vamos a derivar parcialmente con respecto de x. Si esas dos derivadas son iguales, entonces vamos a decir que es una ecuación diferencial total exacta y que realmente es la diferencial total de la función u. Y para encontrar la solución general tenemos que encontrar la función u. ¿Por qué nosotros, por qué estas dos condiciones se tendrían que cumplir? ¿Por qué tendrían que ser iguales? Y porque si esto es la diferencial total, ¿sí?, si yo hago la derivada de esto con respecto de y hago la derivada de esto con respecto de x, lo que tengo es la condición de derivadas parciales de segundo orden cruzadas, que tenían que ser iguales, ¿sí? Entonces, por eso se tiene que cumplir esta igualdad. Entonces, vamos con un ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial y queremos encontrar la solución general de la misma, ¿sí? Entonces, indistinto de qué tipo de ecuación, si yo sé o no qué ecuación diferencial es, si la ecuación diferencial está escrita de forma implícita igualada a cero, ¿sí?, lo primero que vamos a hacer ahora es probar si es exacta, para después probar si es variables separables o directamente despejar la derivada de y para ver si es homogénea o lineal, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer la comprobación? Todo lo que acompaña al diferencial de x, incluyendo el signo, si es que lo hubiera, lo vamos a llamar m. Todo lo que acompaña al diferencial de y, incluyendo el signo, lo vamos a llamar n, ¿sí? Y vamos a hacer la derivada de m con respecto de y, es decir, el opuesto al diferencial en el que está en la ecuación, ¿sí? Y la derivada de n la vamos a derivar con respecto de x. Si esas dos derivadas son iguales, entonces vamos a tener una diferencial total o exacta, ¿sí? Entonces tenemos la estructura, separamos nuestra ecuación diferencial, derivamos, ¿sí? Fíjense que la derivada de m con respecto de y, este término se hace 0, por lo tanto es 1, ¿sí? Y si yo derivo a n con respecto de x, este término es 0 y la derivada de x es 1. Por lo tanto, son iguales. Entonces, es total o exacta la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Encontrar la función u de donde sale esta diferencial.
¿Cómo vamos a hacer para encontrar esa función? Bueno, a nuestra ecuación diferencial la vamos a dividir en dos partes, ¿sí? A todo lo que es m, o sea, esto va a salir, la función la voy a obtener de integrar esta ecuación diferencial, ¿sí? Pero para eso vamos a tomar este término y lo vamos a integrar con respecto de x, manteniendo ahí como una constante. Y después vamos a agarrar y vamos a integrar con respecto de este término, pero con respecto de y, ¿sí? La diferencia es que cuando nosotros tomamos a m y la integramos con respecto de x, le vamos a sumar a toda esa integral una función. Una función, ¿sí? Y por el otro lado, le vamos a sumar otra función. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo nosotros es integrar la ecuación diferencial. Entonces, estas dos integrales me van a dar la función u, ¿sí? Pero esas dos integrales tienen que ser iguales. Entonces, la idea es encontrar la función u haciendo estas dos integrales. Entonces, integramos a m primero, ¿sí? Entonces, cuando yo integro esto, le voy a hacer una integral con respecto de x e y va a ser constante. Por lo tanto, aplicando propiedades de las integrales, vamos a distribuir la integral y el diferencial, ¿sí? Y cuidado acá, porque es muy común, ¿sí? Que quieran integrar ahí, ¿sí? Pero y ahora es constante, o sea que sale afuera de la integral, ¿sí? Y no es cero, porque también suelen confundirse con la derivada y me anulan ese término. En realidad ahí lo que se hace es integrar con respecto de x. Entonces, la integral de 2x al cubo por diferencial de x es 2x a la cuarta sobre 4. La integral del diferencial de x es x. Y a eso le tenemos que multiplicar y, ¿sí? Y finalmente me queda este término que todavía no lo conozco, que lo vamos a dejar ahí. Acá podemos cancelar este con este. Ahora hacemos lo mismo pero con n, ¿sí? Le vamos a integrar pero ahora con respecto de y. Entonces acá tengo que tener cuidado que x se va a mantener como constante, ¿sí? Y la integral y al término de h de x lo voy a mantener así hasta el final. Entonces, integral, distribuyo el diferencial y la integral, ¿sí? Entonces acá me va a quedar x por y, y acá me va a quedar 2y al cubo sobre 3. Bueno, la lógica me dice que estas dos funciones que obtuve son iguales, ¿sí? Porque son la función u. Entonces vamos a empezar a armar la función u. Entonces mi función u va a estar formada primero por el término que se repite en las dos, ¿sí? En este término se repiten las dos. Ahora me fijo, este término que está acá, pero no está acá, pero estos dos términos son iguales, entonces este término va a pasar a ser lo que le falta a la de abajo. Y este término que está acá, pero que no está acá, voy a borrar un poquito, ¿sí? Se ve bien. Y este término va a ser lo que le está faltando a la de arriba. Entonces, sumo este término a mi función y sumo este término a mi función. Fíjense que yo a este término no lo sumé, sino que es el término que se repite, ¿sí? O sea, lo que sí sumo son los términos que les falta, digamos, a una integral o a otra. Una vez que ya armé la función u con todos los términos que aparecieron en estas dos integrales, entonces lo único que me falta es agregar la constante arbitraria, que se la vamos a dar a la igualdad, porque es como una función potencial que va a variar en un valor constante, ¿sí? Una vez que ya la tenemos armada, tenemos nuestra solución general. La particularidad que tienen estas ecuaciones diferenciales es que es fácil de ver si realmente obtuve la solución general. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que todo esto que teníamos acá arriba era la diferencial total de u. Por lo tanto, si yo obtengo la diferencial total de u, debería volver a tener esa primera ecuación diferencial del principio. Por lo tanto, la verificación sería derivar parcialmente con respecto de x, multiplicar el diferencial, y a la derivada parcial con respecto de y, multiplicar el diferencial de y. ¿Sí? Y fíjense que vuelvo a tener la misma ecuación diferencial del comienzo. Por lo tanto, hice bien y obtuve realmente la solución general. Bueno, una particularidad que tienen es que cuando yo, perdón, estoy para atrás, adelante.
cuando yo armo la función u, ¿sí? Puede que me pase que no haya ningún término que se repite y toda la integral que obtuve en x sea h de x y toda la integral que obtuve en y sea g de y. Y la otra particularidad es que puede haber solamente el término que se repite y estos dos términos ser igual a cero, ¿sí? Entonces, es como que uno arma esa función u en función de lo que le da las dos integrales, ¿sí? Bueno, veamos este ejercicio de acá. Entonces, todo lo que acompaña al diferencial de x lo llamamos m y todo lo que acompaña al diferencial de y, incluyendo el signo, lo vamos a llamar n, ¿sí? Derivamos la derivada parcial de esto con respecto de y, fíjense, este término se va a anular y me va a quedar solamente derivar esto que es 2x, ¿sí? Y de este lado, si yo esto lo derivo con respecto de x, este término va a ser 0 y esto me queda 2x. Por lo tanto, las dos derivadas son iguales. Como es exacta, entonces tenemos que encontrar, ¿sí?, la solución general. Entonces, la función u va a salir de integrar a m y sumarle una función de y. La misma función va a salir de integrar n y sumarle h de x. Entonces, agarramos a m, lo integramos con respecto de x, ¿sí? Entonces acá me va a quedar 2x al cubo sobre 3 por y, menos, ¿sí?, x al cubo, más g de y. Integramos con respecto a n con respecto de y, ¿sí?, y nos va a quedar esta función. Entonces, buscamos el término primero que se repite, a ver si es que se repite alguno, en este caso se repite x cuadrado por y, ¿sí?, y empezamos a armar nuestra función u, ¿sí? Entonces, primero el término que se repite y después todo lo que sobra acá y no está acá va a ser h de x. Todo lo que sobra acá y no está acá va a ser g de y. Agregamos, sumamos la constante c y ya tenemos nuestra solución general. Verificamos y no hace falta que ustedes verifiquen la ecuación diferencial, ¿sí? Pero bueno, les muestro cómo se hace porque es fácil de hacerlo. Bueno, vamos con este ejercicio que lo van a hacer todos ustedes, ¿sí? Así que voy a cortar un ratito la grabación y ustedes van a tratar de encontrar la solución general de esta ecuación diferencial. Entonces, agarramos nuestra ecuación diferencial, vemos que es m, en este caso, fíjense que n va a incluir el signo, ¿sí? Siempre, ¿por qué digo esto de que se incluyen los signos? Porque todas las estructuras de las ecuaciones diferenciales son todas positivas, ¿sí? Entonces, si hay algún signo ahí, entonces se lo tiene que llevar la función, ¿sí?, en la que los estamos separando. Entonces, separamos a m y a n, derivamos, ¿sí? Y las derivadas quedan iguales, por lo tanto, es una ecuación diferencial total o exacta, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar la función u. Tomamos a m, la integramos con respecto de x y le sumamos una función y. Y esta misma función va a ser la integral de n con respecto de y, pero sumándole una función h de x, ¿sí? Integramos a m, fíjense, no, les tuvo que haber quedado de esta manera. Integramos a n, les tuvo que haber quedado de esta manera. Y fíjense que en este caso solamente está el término que se repite. H y G, la función H y la función G, van a ser iguales a 0. Entonces, nuestra función potencial es x sobre y no se olviden de sumarle la constante c. Profe, ahí me quedó en n, me quedó menos x sobre y. Menos x sobre y. ¿En n acá? Claro. ¿Ahí? Ah, no, pasa que tengo que hacer y a la -2 la integral, entonces Exactamente, me o va a quedar sea, el -1 abajo y se me cancela el ya, menos.
Exactamente, o sea, ahí la integral que le va es esa, ¿sí? Entonces ahí se te cancela el menos, ¿sí? Perfecto. Bueno, si después hacen la verificación van a ver que volvemos a tener la ecuación diferencial del comienzo, ¿sí? Bueno, ahora sí, le voy a dar un par de minutitos para ver si saben o pueden resolver esta ecuación diferencial, ¿sí? Esta ecuación diferencial no necesariamente va a ser total exacta, así que, es más, ya les diría que de solo verla yo me doy cuenta que no es total exacta, ¿sí? Es de cualquiera de las ecuaciones diferenciales que venimos viendo hasta ahora, ¿sí? Así que yo les voy a dar un par de minutitos y cuando en el chat me escriban qué tipo de ecuación diferencial es, ahí reanudo la grabación, ¿sí? Bueno, fíjense esta ecuación diferencial, ¿sí? De la manera en que está escrita, lo que me conviene ver primero es ver si es exacta o total, ¿sí? Si no está escrita de esta manera, es decir, de forma implícita, ¿sí? La ecuación diferencial entonces me conviene probar, ver si es a variables separables, si es homogénea, si es lineal y después llevarla a este tipo de estructura para ver si es total o exacta. Pero si está así igualada a cero, entonces me conviene empezar probando si es una ecuación diferencial total exacta. Entonces, arrancamos por ahí, separamos en m y n, ¿sí? Derivamos a m con respecto de y a n con respecto de x, ¿sí? Y si las derivadas parciales son iguales, va a ser exacta. Si no, tendremos que buscar otra estructura, ¿sí? En este caso, fíjense que una de las derivadas me da menos e a la seno de x, todo eso dividido y al cuadrado, y la otra es igual a 0. Por lo tanto, al no ser iguales, descartamos de que no sea exacta. Entonces lo que sigue es ver si es homogénea. En el caso de homogéneas, ¿sí? Nosotros tenemos que llevarlo, podemos hacer la comprobación directamente ahí, o ya directamente llevar a esta forma, ¿sí? La ecuación diferencial. Es decir, despejar la derivada de ahí, ¿sí? Entonces, yo la llevo a esa forma, me fijo que mi función f de xy sea homogénea de grado 0. Yo a simple vista yo ya me estoy dando cuenta de que no, pero vamos a hacer la comprobación. La comprobación es que x es igual a lambda x y que y es igual a lambda y, que si yo hago ese cambio adentro de mi función, de esta función, si yo puedo volver a tener a la misma función del comienzo, entonces es homogéneo, ¿sí? Entonces hacemos ese reemplazo y vemos que no podemos sacar los lambdas, ¿sí? Básicamente yo me había dado cuenta que no era homogénea por esta función y esta función, ¿sí? Que me impide a mí sacar el lambda de adentro de los argumentos. Entonces, cuando eso ocurre, podemos descartar de que no es homogéneo, ¿sí? Pero de esta forma en la que está escrita, ¿sí? Al ya saber que no es homogénea, entonces lo que sigue es ver si es lineal. Y fíjense que acá quedó mi función y por una función de x, y este y está elevado a la 1, por más otra función de x. Por lo tanto, si yo llevo este término a este lado de la diferencial, podemos ver que es lineal, ¿sí? Esa era la estructura lineal, y lo único que había que hacer era llevar este término y sumárselo o restárselo a la derivada, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si a mí acá me quedaba y al cubo? Entonces, no iba a ser lineal, sino que iba a ser de Bernoulli, ¿sí? En este caso, como no está este término, entonces podemos asegurar de que es una lineal. ¿Qué teníamos que hacer con la lineal? Reconocer qué es P de X, qué es Q de X, ¿sí? Y reemplazarlos en la fórmula de la solución general de las lineales, ¿sí? En este caso, fíjense, P de X está con signo negativo, por lo tanto, este signo se lo va a llevar P de X, y todo esto que acompaña a I elevada a la 1 va a ser P de X, ¿sí? Y todo esto va a ser Q de X. ¿Sí? Una vez que ya reconocimos que es P de X y que es Q de X, ¿sí? Y acá también voy a decir, aclaro, ¿sí? Que la derivada tiene que estar sola, ¿sí? Entonces, una vez que reconocimos que es P de X y que es Q de X, lo reemplazamos adentro de la formulita de la solución general de lineal, ¿sí? Reemplazamos todo
O sea, donde tengo p de x acá, voy a poner mi p de x, que es menos tangente de x, ¿sí? U de x es al seno de x, y p de x, ¿sí? Vuelve a ser menos tangente de x. Una vez que reemplazamos todo eso, vamos a resolver primero las integrales que están en las dos exponenciales, ¿sí? Y después la integral que aparece en el corchete, la grande, ¿sí? Entonces, arrancando. La integral de la tangente de x, ¿sí? Es menos logaritmo del coseno de x, ¿sí? Aplicando propiedades de los logaritmos, todo lo que está multiplicando el logaritmo va a pasar como potencia de su argumento, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a tener esto. Y como estos dos logaritmos tienen, la exponencial es el antilogaritmo natural, entonces se cancela. Y me termina quedando el argumento que es 1 sobre coseno de x, ¿sí? Eso lo vamos a poner acá. Ahora, en el caso de la otra integral, ¿sí? Me va a quedar con signo positivo. Entonces, una vez que ya tenemos lo que me queda con signo positivo, perdón, va a ser e a la tangente de x, ¿sí? En este caso está negativo, ¿sí? Por lo tanto, me va a quedar e a la logaritmo positiva de coseno de x. Por eso, al aplicar el antilogaritmo, este me va a quedar coseno de x en el numerador, ¿sí? Que es lo que puse acá. Bueno, entonces, una vez que tenemos las dos integrales de las exponenciales resueltas, vamos a resolver esta integral, ¿sí? Para poder resolver esa integral, ¿sí? Que parece a simple vista ser complicada, vemos que si nosotros sustituimos el seno de x, ¿sí? Dentro de esa integral y calculamos un diferencial, vamos a poder cancelar el coseno que tenemos en el numerador. Entonces, aplicando sustitución, o sea, el método de sustitución de integrales, voy a borrar un poco acá, ¿sí? Aplicando la sustitución y reemplazando adentro de nuestra integral, en este caso sustituimos en función de t, por lo tanto, nuestra integral tiene que quedar toda en función de t. Se cancela el coseno y me queda una integral directa, ¿sí? Si esa integral que me queda ahí para resolver es más compleja o no me permite a mí cancelar la x dentro de la integral, entonces tengo que buscar otro método de integración porque esta sustitución no hubiera funcionado, ¿sí? Bueno, acá nos queda una integral directa, la integral de e a la t diferencial de t es igual a e a la t, y como t es igual a seno de x, entonces me termina quedando ese e a la seno de x, ¿sí? Una vez que terminamos de resolver, ya tenemos la solución general de esta ecuación diferencial, ¿sí? Profe, no entendí cómo se resuelve la integral de la tangente de x. Es directa. Esta integral Claro, o sea, queda el logaritmo del está en coseno de tabla, x. pero si vos la resolves, perdón, voy a poner así, ¿sí? Tangente de x, diferencia de x. O sea, esta está en tabla directa, pero si no, podés decir que la tangente es de seno sobre coseno, ¿sí? Y ahí sustituís el coseno. O sea, esta es la manera de hacerlo, ¿sí? Si yo digo que z es el coseno de x, entonces diferencial de z, ¿sí? Va a ser menos seno de x, ¿sí? Por diferencial de x. Despejamos diferencial de x y me queda diferencial de z dividido en menos seno de x, ¿sí? Reemplazas, No, no, ya entendí, profe. ¿sí? Ya me di cuenta que me equivoqué. Pero si no está en la tabla, ¿sí? En la tabla de integrales está directa. Yo creo que en la mayoría las tienen directas. Pero si no es así, se resuelve de esa manera. ¿Estamos? Bueno, y un pequeño ejercicio de aplicación como para terminar la clase, ¿sí? Es un ejercicio que podría haber salido dentro de algún final, ¿sí? Cuando se tomaba en pandemia, donde tenemos una ecuación diferencial, dice encontrar la solución de la siguiente ecuación diferencial total exacta. Esta ecuación diferencial es la que hicimos al principio, ¿sí? Así que no la voy a resolver, pero después me pide la integral curvilínea de esto desde 0, 0 a 1, 1. Si nos ponemos
a la clase, nos transportamos a la clase 16, en donde vimos integrales curvilíneas, habíamos dicho que dentro de las integrales curvilíneas, ¿sí? Necesitábamos para poder resolver, era de dónde hasta dónde nos movíamos en la integral curvilínea, ¿sí? En este caso de este punto a este punto, la función a integrar, ¿sí? Y la trayectoria. En este ejercicio no me da trayectoria, porque al final de la clase de integral curvilínea habíamos visto que había integrales curvilíneas que eran independientes de la trayectoria. Estas integrales curvilíneas tenían una condición, y era justamente que las derivadas parciales de esto con respecto de y de esto con respecto de x sean iguales. Es decir, la misma condición que tenemos dentro de las funciones que se resuelven para ecuación diferencial total exacta. Entonces, en este ejercicio que era medio tramposo, donde no me daban la trayectoria, ¿sí? Como es la misma, fíjense, la misma estructura, lo que estoy queriendo encontrar como integral curvilínea, podemos decir que esta integral curvilínea es independiente de la trayectoria. Entonces, lo que teníamos que hacer en este ejercicio era buscar una función que uniera estos dos puntos, y una vez que tuviera esa función, calcular la integral. ¿Qué función podía elegir? La que a mí mejor la que mejor me sirva, la que más fácil me resulte para resolver. En este caso, por ejemplo, una recta que pasa por esos dos puntos iba a servir como trayectoria. Entonces, lo que había que hacer ahí era buscar justamente, ¿sí?, la recta que pasa por estos dos puntos, ¿sí? Esa sería la función más fácil. Podía buscar una parábola que pase por esos dos puntos, o podía buscar una circunferencia que pasara por esos dos puntos. Pero siempre la función más simple para poder resolver iba a ser la recta, ¿sí? Entonces, en este caso, la recta que une estos dos puntos es y igual a x encima. Entonces, para la integral curvilínea, podemos utilizar y igual a x, poner toda esta integral curvilínea en función de x o de y, es exactamente lo mismo, ¿sí? En este caso yo elegí poner todo en función de x. Entonces, el punto de x de donde arranca sería 0, el punto de x donde termina sería 1, entonces la integral va a ir de 0 a 1, ¿sí? Resolvemos y ya tenemos la integral curvilínea. Bueno, era un ejercicio que solía aparecer en pandemia, y era tramposo porque justamente no me decía qué trayectoria tenía que utilizar para la integral curvilínea, ¿sí? Quería ponerlo como para que además empecemos a repasar un poquito todo lo que vamos viendo hasta ahora, ¿sí? ¿Alguna duda sobre esta clase que quieran preguntar? No, profe. Bueno, vamos a pausar la grabación.